A partir de este momento se inicia Fiscales y Ciudadanía. Esta semana nos visita en Fiscales y Ciudadanía el antropólogo César Chino Ceballos. Él es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Tiene un diplomado en Antropología Forense y es autor de diversos artículos científicos. Es egresado también de la maestría en Antropología Jurídica de la Universidad del Centro del Perú. Actualmente forma parte de la unidad de Tanatología Forense. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece si antes de comenzar la entrevista vamos con un vivo que nos trae nuestro compañero Carlos Navea? A ver, Carlos, ¿dónde te encuentras? Cuéntanos. Natalie, nos encontramos en el laboratorio de Antropología Forense. Nos encontramos con el doctor Flavio Estrada, miembro del Servicio de Antropología Forense de la Unidad de Tanatología Forense del Instituto de Medicina Legal. Nos encontramos aquí para que nos comenten acerca de estos casos que, digamos, tienen muchos años, algunos de antigüedad, y son los casos en los que digan qué es lo que ha pasado finalmente, ¿verdad, doctor? Ajá, efectivamente. Por ejemplo, tenemos el caso de esta niña. Sí, estamos en el proceso de análisis del caso de esta niña que tiene 1 año de edad al momento de la muerte. Presenta múltiples traumatismos de distintos estadios de regeneración, ¿no? Algunos son traumas regenerados, como los que estamos viendo acá. Hay formación de callo óseo bastante bien consolidado. Tenemos también callo óseo que todavía está en un estadio temprano de consolidación, ¿no? Pero también tenemos traumas perimortem, ¿no? A ver, primero, callo óseo porque se nota que ha habido una lesión, ¿no? Ha habido una lesión y se ha regenerado. Claro, acá ha habido una fractura del hueso. Entonces el hueso fracturado, cuando está vivo, se regenera totalmente, formando una superficie callosa, que es la que estamos viendo acá, ¿no? Y es fácil de percibir la diferencia a un hueso normal, sí, ¿no? Que no ha sido el hueso lesionado. del otro lado está normal. El hueso fémur del lado izquierdo se encuentra con un trauma y se encuentra también la formación de callo óseo, pero a su vez hay una desviación, no tuvo un tratamiento médico. Claro. Ha sanado solo. Ha sanado solo, completamente, ¿Qué ¿no? otras lesiones podemos ver acá? Tiene también traumas en los antebrazos, en ambos antebrazos tiene traumas que todavía están en una fase intermedia entre una fase cartilaginosa y una fase ósea acá, ¿no? Este es posterior a este trauma. Claro. Y adicional a eso tenemos traumas de tipo perimortem, ¿no? Pues, como esta que estamos viendo acá, ¿no? En el momento de la muerte. En el momento de la muerte, efectivamente. Este es el húmero derecho, ha sufrido un aplastamiento de la parte distal del húmero derecho, que se relaciona a este trauma craneal, que es el que probablemente le causa la muerte, ¿no? Pero la causa de la muerte la establece el médico. Lo que hace la antropología forense es contribuir a establecer la causa de la muerte, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es un fenómeno que se llama diastasis, en la cual los huesos se separan a través de las suturas craneales, ¿no? Debido a este gran trauma que tiene la parte izquierda del cráneo, ¿no? Entonces, doctor, podemos establecer a través de las señales que nos dan los huesos que a esta niña la habrían sujetado fuertemente y la habrían golpeado, ¿no? Efectivamente. Los traumas que presentan en las costillas, tanto derecha como izquierda, sugieren que a esta niña de 1 año la han tomado desde el tórax y han comprimido su tórax. Y han producido esta secuencia de traumas que vemos acá, ¿no? Donde hay callo óseo también. Acá en este lado, en estas costillas del lado izquierdo, estamos viendo un fenómeno que se denomina fractura en tallo verde. Como los subadultos tienen todavía una gran cantidad de colágeno, el hueso es más flexible que la de un adulto, ¿no? Entonces ha soportado una gran presión, el hueso no se ha separado en 2 partes, lo que ha hecho el hueso es flexionarse. Claro. Y pero ahí, se ve el quiebre, pero ¿no? se ve el quiebre de la costilla, ¿no? Entonces, en 1 año de edad que tenía esta niña de vida, vemos un conjunto de traumas. O sea, por lo menos estamos aquí contemplando un maltrato físico crónico de este individuo subadulto, ¿no? Y ese maltrato físico lo podemos comprobar fácilmente por la presencia de formación de callos óseos en distintos estadios, ¿no? Antes de la muerte, antes de la muerte y lo que le causó la muerte. Efectivamente, y lo que le causa la muerte que se focaliza básicamente en el cráneo, ¿no?
Y esto solamente, Natalie, a través del estudio, como dicen acá, a través del estudio de los huesos que hacen que los huesos hablen. Como por ejemplo también tenemos casos, digamos, de centenares de años, ¿no, doctor? Sí. Que se están investigando justamente ahora y que han sido parte de una investigación fiscal y todavía sigue siendo parte de la investigación fiscal acá pues en este laboratorio, como el caso que han entregado hace algún tiempo. Sí, este es un caso también remitido por una fiscalía en el cual los restos que envían son de procedencia arqueológica. Finalmente, el Perú es un país arqueológico, es un país que tiene una gran profundidad histórica, ¿no? Entonces uno excava o se excavan en varios sitios y lo que se encuentra son cementerios arqueológicos, ¿no? Entonces los estudios que hemos realizado acá nos permiten saber, y por los elementos asociados, nos permiten saber que estamos ante material de procedencia arqueológica, con una data de muerte superior a los 500 años, ¿no? Esta se encuentra asociado con restos de animales. Acá vemos los restos de un perro, los restos de un mamífero mediano. Entonces, ese conjunto de cosas nos permiten saber que hay una mezcla de elementos acá, ¿no? Hay varios individuos también en este grupo de huesos. Tenemos individuos subadultos, bastante jóvenes. Acá, estos de aquí, por ejemplo, son restos de individuos que se encuentran en la niñez. Tenemos un individuo juvenil, aproximadamente entre 18 a 21 años al momento de la muerte. Entonces, son cosas que nos permiten saber en función al análisis de estos elementos, ¿no? Como ya tú habías señalado, los huesos hablan, ¿no? Y cuentan su historia, ¿no? O sea, doctor, este es un grupo de gente que ha sido, digamos, encontrada en un mismo sitio. Sí, un cementerio arqueológico. En un cementerio arqueológico no solo hay un individuo, claro, hay muchos individuos, ¿no? Y de distintas edades. Eso es lo normal. ¿Se puede establecer si ha sido muerte natural o ha sido...? Hay un límite para la ciencia. Claro. La ciencia tiene límites. Cuando no hay límite para la ciencia, uno puede especular cualquier cosa, ¿no? Lo que podemos nosotros saber es, podemos decir a qué edad murieron estas personas. No se han encontrado traumas óseos. En tanto no se encuentren traumas óseos, no podemos aventurarnos a decir qué estaría relacionado a esa causa más probable en la muerte, ¿no? Y como sí tenemos, digamos, ciencia pura que se está manejando en el laboratorio de antropología forense, por ejemplo, tenemos casos que se han investigado, casos sonados, casos mediáticos, como por ejemplo el que vemos ahora, que ha sido un descuartizamiento, ¿verdad, doctor? Efectivamente. ¿Cómo establecemos esto? Se trata de un individuo adulto, un hombre, fue remitido desde la selva peruana. Presenta múltiples traumatismos producidos por un objeto contuso cortante, es decir, un objeto que es pesado y tiene un borde cortante, ¿no? Probablemente, dentro del conjunto de cosas que uno puede reconstruir de la investigación forense, el objeto más probable que haya causado esas lesiones es un machete, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, ¿no? Un machete es un objeto que es pesado y tiene un enorme borde cortante, ¿no? Entonces, este objeto deja sus marcas en los huesos, ¿no? Como la que vamos a ver acá, ¿no? Estamos encontrando... la cámara, por favor, doctor. Sí. Claro. Estamos encontrando aquí trazos de corte. Ah, sí, claro. ¿Sí? Múltiples trazos de corte, ¿no? Varios. Varios acá, ¿no? La pretensión es tratar de descuartizar a este individuo, ¿no? Salón. Lo han macheteado. Ha accionado fuertemente. Sí. También se encuentran acá trazos de corte en lo que es la sínfisis púbica. Hay un machetazo acá. Sí, claro. Tratando de partir el cuerpo de este individuo, ¿no? Entonces podemos ver la cantidad de cortes que trató de hacer esta persona, ¿no? Vemos, por lo menos hay 2 trazos de corte, ¿no? Y las características que tiene, pues esto no se hace con un cuchillo, ¿no? Esto se hace con un elemento que es grande, que es pesado, y tiene un enorme borde cortante, ¿no? Algo contundente, fuerte y mucha fuerza. Mucha ¿no? fuerza, sí. Esa es la que estamos viendo acá, ¿no? También tiene traumas a nivel del brazo izquierdo. Acá ya podemos ver un plano de corte. Sí. También producto de ese objeto contuso cortante, ¿no? Un objeto que tiene peso y tiene un borde cortante, ¿no? Rompe el hueso en un plano de corte, ¿no? Este es el brazo izquierdo, ¿no? Bueno, doctor, entonces lo que hacemos acá es ciencia pura y estamos, digamos, dando gran apoyo a las investigaciones fiscales finalmente para establecer la verdad
en algunos casos que son posiblemente asesinatos, ¿verdad? Sí, la antropología forense es una ciencia que se sustenta en los métodos y técnicas de 3 subcampos de la antropología, ¿no? La primera es la antropología sociocultural, la segunda la arqueología y la tercera la antropología física, ¿no? Todo el objetivo de esto es analizar restos humanos con el objetivo de identificarlos y establecer o contribuir a establecer la causa más probable de esa muerte, ¿no? Bueno, ya no les quitamos más tiempo, ellos tienen harta chamba por acá, mira la cantidad de elementos que tenemos. Nati, regresamos con ustedes al estudio, ya volvemos pronto al laboratorio de antropología forense. Gracias, doctor. Gracias, Carlos Navea, por esta información bastante interesante, lo que nos han estado contando. Y el licenciado César Chino Ceballos, yo me he quedado con algo que dijo ahí su colega. Los huesos hablan y te dicen qué pasó. ¿Es así? ¿Es verdad? Sí, los huesos hablan y hay que saber entender el lenguaje de los huesos. Si bien es cierto, nosotros trabajamos diariamente con estos huesos y no solamente es ver o conocer el tipo de hueso que analizamos, sino es ver más allá cómo reacciona este hueso ante lo que veíamos, ¿no? Un trauma directo por un elemento metálico con filo que es pesado, cómo es que está actuando en este hueso. Eso es lo que el hueso a nosotros nos indica, ¿no? Que es un trauma perimortem, que están descuartizando a una persona y qué elemento están utilizando, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es parte de nuestro trabajo para luego poder identificar a un cadáver que puede ser NN o viene con nombre y se le da luego una información a la fiscalía, ¿no? Para ver el tema de qué tipo de lesiones ha recibido. ¿Y cómo es la labor que realizan ustedes en la unidad de tanatología forense? Para nosotros poder hacer un trabajo de identificación de personas necesitamos la presencia de un familiar, ¿no? Alguien que ha perdido a alguien, un desaparecido. La familia viene a morgue con el nombre de esta persona y nosotros en un sistema que tenemos buscamos a esta persona. Si no aparece en nuestro sistema, pues recolectamos datos, ¿no? Datos como tatuajes, fracturas, lunares, algún tipo de trauma que haya tenido en vida, a la vez también de cómo ha estado vestido, ¿no? Que también ayuda muchas veces cuando recuperamos restos que están esqueletizados o enterrados, ¿no? Sí, permíteme, luego de ello, esta información se cruza, se hace un match para nosotros poder inferenciar, ¿no? Qué características coinciden con esta persona. Y muchas de ellas, ayudados también con un odontograma, podemos dar a decir que es una persona X que sí se encuentra en esta morgue, ¿no? Y dar a conocer al familiar que su familiar está en la morgue. ¿Y cómo es que se logra la identidad de estas personas que llegan a la morgue y en especial a los que de repente llegan y están cercenados, no están mutilados o de repente llegan solamente los huesos de las personas? ¿Cómo se logra esa identificación? Justamente, algunos traumas óseos antemortem, o sea, de una fractura que esta persona haya pasado en vida, que ha sido atendida, son registrados en un centro de salud. Nosotros solicitamos esa información para luego ser corroborados en nuestro levantamiento de información cuando tenemos el resto óseo, ¿no? Una fractura en el húmero que ha sido registrada, que todavía tiene, por ejemplo, los clavos, con lo cual ha sido recuperado este brazo. El registro nos va a indicar que tiene 2 clavos y eso nos va a determinar la identidad de esa persona. ¿Ustedes tienen conexión con los hospitales, con las clínicas? No, ¿es así? solicitamos la información al familiar. Ah, ya. Eso es lo que hacemos. Ok, perfecto. Y a pesar de que pasen muchos años, por ejemplo, estas últimas restituciones que nosotros hemos tenido en el Cusco, en otras partes, en Ayacucho, en otras partes del país, que se han restituido restos de hace muchos años, 20 años, 40 años. ¿Cómo es que se puede lograr hacer o establecer la identidad de esa persona? Porque ya prácticamente es un esqueleto, pero que le faltan partes, le faltan de repente dientes, ¿no? ¿Cómo pueden lograr ustedes hacer la identidad? El
El primer paso para un proceso de identificación es mediante el estudio de dactiloscopía. En la morgue central ese es el procedimiento inicial. No verificándose cuando un cadáver es netamente NN, se procede con antropología, que somos nosotros, enseguida odontología y posterior a ello, si estos dos servicios que te menciono no lográramos un nivel de identificación, pasa al estudio de ADN, ¿no? Pero antes tenemos que agotar estos medios con un odontograma o con las entrevistas ante-mortem que nosotros recibimos de los familiares para poder hacer coincidir algunas características que nos den, ¿no? De tantos cadáveres que nosotros tenemos. Y en eso, en el caso de las restituciones, ha sido por ADN. Sí, en muchos de los casos han sido por ADN y otros también son de contextos que se conocen las personas que están depositadas en un cementerio, no solamente que se complementan con estudios antropológicos forenses. Usted es antropólogo forense y en qué determinada situación ingresan a tallar ustedes como antropólogos forenses, porque no son los mismos que hacen la necropsia y ellos no son los mismos, ustedes son antropólogos. ¿En qué situaciones entran a tallar ustedes? Cuando el cadáver es NN, 1, y 2, cuando son restos esqueletizados o en diferentes estados de descomposición, ya que tenemos que dar información al respecto del tiempo de muerte de estas personas, por una parte, ¿no? Y ese trabajo pues es coordinado. Actualmente nosotros venimos realizando estudios en cadáveres frescos para poder hacer el análisis de traumas que presentan algunos individuos que llegan a la morgue. Ah, ya, entonces, y la mayor dificultad están cuando llegan los cadáveres, obviamente, como NN o llegan mutilados, porque ahí seguramente son distintas las pruebas que se tienen que hacer. Sí, muchas veces el perpetuador lo que hace es cercenar algunos segmentos, ¿no? Manos, desfigurar el rostro de las personas. Muchas veces nosotros hemos tenido que reconstruir el cráneo para poder sobre ese cráneo reconstruido pegar un poco de la piel y se puede reconocer a la persona, ¿no? Y así se ha podido hacer con algunas familias que vienen a buscar a sus familiares, ¿no? Y este proceso es difícil. De alguna manera sí, pero la experiencia también ya nos acorta el tiempo de esa complejidad que antes veíamos, ¿no? ¿Y cuánto puede durar todo este proceso antropológico, todo este proceso que puede pasar un cuerpo que llega a la morgue, ¿no? Cuando son casos complejos, cuando vemos traumas en los esqueletos, por ejemplo, muchas veces no solamente basta la mirada de un especialista. Usualmente en el servicio revisamos hasta en 3 ocasiones el mismo resto en tiempos diferentes y así podemos hallar algunas otras características en cuanto al maltrato posiblemente que haya suscitado un individuo, ¿no? Por ejemplo. ¿Y algún caso que usted le haya resultado de repente más difícil, más complicado en reconocer a la víctima? Siempre son casos complicados los casos de subadultos o niños, pero hay casos que nos llaman la atención, por ejemplo, cuando los que perpetúan un hecho punible se quedan con los cadáveres mucho más tiempo, ¿no? Nosotros hemos podido analizar como antropólogos, por ejemplo, cómo es que las personas que realizan actos de feminicidio guardan las cabezas de estas víctimas por un tiempo, ¿no? A diferencia de los casos que son comunes, las cabezas son lo primero que desaparecen estos delincuentes, ¿no? Eso es lo que hemos podido ver. Y sí, es complicado analizar individuos subadultos por la misma sensibilidad. Niños. Ah, ok. Los subadultos son niños y de repente los cuerpos que son más difíciles de trabajar son de repente los cercenados. ¿Cuáles son? Sí, el tema de analizar descuartizados es complejo porque hay que ver el tipo de materiales que están utilizando para fragmentar este individuo, ¿no? ¿Qué partes están yendo a cortar primero, si son entre los brazos, las piernas o las articulaciones? Y también ver un poco la interpretación, la experticia que haya tenido, ¿no?, este individuo para poder hacer los cortes que muchas veces hemos hallado. Y es bastante importante la labor, el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Para
los familiares en especial, ¿no?, de las víctimas, ¿no? Es un trabajo de verdad arduo porque nosotros también somos las personas que damos muchas veces esa noticia, ¿no? De informar que sí está un familiar ahí en la morgue. Pero es nuestra función y eso es a lo que nos hemos formado, identificar personas. Y dándole un nombre a estos cadáveres que muchas veces son NN, nos satisface a nosotros, como personas y profesionalmente, claro. Sí, porque lo hemos visto también en esta, como le comentaba, restitución de restos en distintas partes de nuestro país que han demorado años, ¿no?, en poder ser reconocidos, en poder ser entregados estos cuerpos, estos restos a sus familiares. Y sí, yo creo que hay una satisfacción al final de entregar ese cuerpo al familiar para que el familiar también encuentre esa tranquilidad, ¿no? Justamente, esa es nuestra labor, ¿no? Saber que ya la familia se encuentra en paz, en saber que su familiar está ahí, ¿no? Está en un lugar donde lo va a poder ir a rendir sus homenajes, ¿no? Seguir sus rituales fúnebres que también están después de la muerte, ¿no? Haciendo sus ofrendas, sus misas, ¿no? Yendo a visitarlo al cementerio. Y eso es lo bonito de nuestra ciencia, la antropología. ¿De repente tiene algo más que agregar antes de terminar la entrevista? No, más bien agradecerles por este espacio que nos dan y invitados muchas veces al laboratorio, por supuesto. Para ver cómo es que trabajan. Por supuesto que sí. Muchas gracias entonces al antropólogo César Chino Ceballos, quien nos ha explicado y nos ha contado la ardua labor que realizan, ¿no?, en la unidad de tanatología forense, donde usted labora. ¿Ya hace cuántos años? 8 años. Ya. 8 años, ya 8 años. Entonces, esto fue su programa Fiscales y Ciudadanía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Fiscales y Ciudadanía. Programa dirigido y producido por la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público. Si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o escribiendo al correo electrónico fiscalesyciudadanía@mpfn.gov.pe.